Buenas noches a todas y a todos y a todes. Estamos muy contentos de nuestro segundo capítulo de Encuentros en la Alameda, de poder tener esta instancia de diálogo, conversación y tratar temas que hoy día son importantes, sobre todo en un contexto como en el que estamos de una pandemia. Y para eso hoy día vamos a tomarnos nosotras este diálogo, esta conversación, para que hablemos sobre los desafíos de género y los desafíos que existen para avanzar hacia una igualdad de género, tanto de acuerdo a este contexto de pandemia como post-pandemia. Y para esto te cuento con dos invitadas que me hacen muy feliz que estén aquí conmigo. Es nuestra ex ministra secretaria general de Gobierno y actualmente asesora regional de ONU Mujeres, Paula Narváez. Y que aquí está con nosotros. Hola Paula, gracias por haber accedido a estar en este encuentro en la Alameda. Y también Catalina Lagos, del Programa de Derechos Humanos de Instituto Igualdad. Hola Cata. Hola. Hola, hola, hola. Y bueno, vamos a empezar esta conversación virtual y quería yo a ustedes preguntarles, de acuerdo a propósito de esta crisis sanitaria, que hemos visto cómo ha profundizado la desigualdad de género. Y en este contexto que tenemos, ¿ustedes consideran que estamos frente a dos pandemias? Paula, ¿tú qué has podido ver a nivel latinoamericano? Y luego Catalina nos contextualiza en el caso más de nuestro país. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Camila. Un saludo cariñoso a la Fundación La Alameda y a todos quienes hacen posible este espacio de comunicación y de conversación. Mira, yo entiendo como el uso del juego de las palabras, de hecho, de decir que la desigualdad o la discriminación por razones de género son también una pandemia, porque entiendo que de esa forma lo que hacemos es mostrar un foco, ¿no? Una perspectiva para que la gente tome conciencia de que la desigualdad y la discriminación son unas condiciones de vida que impiden el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, entiendo que podamos mostrarlo de esa forma. De hecho, desde ONU Mujeres hemos planteado que tras la pandemia por el COVID se esconde una pandemia generalizada vinculada principalmente a las violencias de género, ¿no? Y específicamente a cómo se acrecienta la violencia y las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres en una situación de confinamiento o de restricción de la movilidad de parte de las mujeres. Y efectivamente, si eso contribuye, el plantearlo así, como una manera de llamar la atención a los tomadores y tomadoras de decisión para desarrollar políticas públicas que vayan justamente a corregir las históricas desigualdades, bueno, hablemos entonces también de que hay una pandemia paralela, por decirlo de alguna forma, aunque entiendo que el foco tiene que estar puesto en la pandemia de carácter, digamos, sanitario por razones de salud pública, ¿no? Pero hay, sin lugar a dudas, o esta pandemia contribuyó a mostrar que hay una realidad que persiste, que es previa a la pandemia, que se agudiza durante la pandemia y que va a tener efectos posteriores a la pandemia, también agudizados y con unas características especiales, porque no hemos abordado durante mucho tiempo, o se ha abordado de manera deficiente o de manera insuficiente, una serie de aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida de las mujeres en su diversidad. Y esto es una realidad a nivel de América Latina y el Caribe, que es el espacio donde yo me desenvuelvo hoy día, pero me atrevo a decir que es una situación de carácter global, ¿no es cierto?, con diferencias y características distintas en función de los países, los estados y los niveles de desarrollo de esas propias políticas públicas que estén presentes en diferentes localidades o territorios. Catalina, tú en el caso de esta pregunta, pero ya más local en nuestro país, ¿cómo lo ves? A ver, yo, siguiendo un poco también el juego de palabras, ¿cierto? Evidentemente a nivel local no nos escapamos de lo que ocurre a nivel regional y a nivel mundial. La desigualdad de género es una realidad que está ampliamente extendida, que es masiva, que es sistemática, ¿cierto? Entonces sí, en ese sentido podríamos hablar de una situación pandémica en nuestro país también. Y yendo un poco más allá en el juego de palabras, yo
reflexionaba mientras tanto, bueno, ¿y qué tipo de enfermedad será? Porque no es una enfermedad infecciosa solamente, sino que podría ser, qué sé yo, una enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en la humanidad, ¿o no? O una enfermedad autoinmune, quizás. Pero bueno, pero más allá del juego de palabras y lo que simbólicamente permite visibilizar, que es esta situación extendida y masiva, ¿cierto? Yo concuerdo con Paula en que la crisis sanitaria, por una parte, viene a instalarse sobre una crisis anterior. Y en el caso chileno, es una crisis que es económica, política, social, institucional, y que estalla en octubre de 2019, ¿cierto? Que se agudiza. Y termina ahí de expresarse con mayor fuerza, pero claro, la crisis es anterior y esta crisis sanitaria además, como ya ha sido ampliamente consensuado por los organismos internacionales, las crisis políticas, las situaciones de carácter o por así decirlo, crisis ambiental, producto de la naturaleza, tienen un efecto desproporcionado sobre las mujeres. Eso ya está claro, eso ha sido así, está archicomprobado que ocurre, y la crisis sanitaria en el fondo no es una excepción a ello. Se agudizan desigualdades en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito laboral. La situación de las mujeres en el trabajo remunerado siempre ha sido más precaria que la situación de los hombres, accedemos menos a los puestos de trabajo y con una crisis sanitaria como esto, que ha tenido consecuencias económicas, las mujeres han sido de las principales afectadas. Entonces ahí vamos viendo cómo en lo concreto, en los diversos ámbitos, va teniendo esta crisis sanitaria un correlato en la vida de las mujeres. En materia de derechos sexuales y reproductivos, la situación ya es compleja, ¿cierto?, por las diversas vulnerabilidades que enfrentamos en tiempos de normalidad. En la crisis sanitaria se agudizan y así sucesivamente. Pero creo que lo que ha permitido la crisis sanitaria, la pandemia, es visibilizar aún más y dejar en exposición la situación de las mujeres. Yo creo que hoy día, por ejemplo, la situación que enfrentamos en términos de la mayor carga de cuidado de niñas, niños y de adultos mayores o personas no valentes ha quedado en evidencia ahora que estamos viviendo todos recluidos en nuestras casas y nos ha afectado a nosotros principalmente en términos, por ejemplo, de las mujeres que pueden realizar teletrabajo, ha tenido un impacto negativo aún mayor en las mujeres y eso ha permitido evidenciar ciertas cuestiones que hemos tratado de visibilizar durante años desde la sociedad civil y los organismos internacionales y en términos de vaso medio lleno, esta pandemia ha permitido que queden sobre la mesa expuestas algunas de las cuestiones que nos costaba mucho visibilizar antes de la pandemia. Perfecto, ya vamos a ir a esa para que explayarnos más sobre algo muy dramático que está pasando con la crisis del cuidado, pero también, Paula, me gustaría preguntarte si en el caso ONU Mujeres ha desarrollado diagnóstico a propósito de la pandemia, cómo ha sido la migración de mujeres. Nosotros al principio en Chile veíamos como en las noticias, por ejemplo, como a propósito de la pandemia, habían distintas mujeres con sus hijos, incluso en pleno frío, en la embajada queriendo ir a sus hogares, a sus países de origen. Entonces, ¿cómo ustedes como ONU Mujeres han ido viendo esto? Bueno, primero hay varias plataformas de respuesta desde el punto de vista institucional y existen, ¿no es cierto? Los organismos internacionales de alguna forma se dividen en torno también a sus mandatos y a sus distintas, digamos, normativas, y en ese sentido se establecen acciones de respuesta a grupos específicos, entre ellos están las personas que migran, las personas migrantes. Nosotros como ONU Mujeres siempre somos un ente que genera recomendaciones y que genera a ese nivel, ¿no es cierto? Somos una suerte de advisors de esos espacios para que se tenga en consideración la realidad específica de las mujeres migrantes. Pero lo que es interesante de destacar aquí es que
por razones también de discriminación y de desigualdad, cuando se habla de las mujeres se habla como una categoría única principalmente, ¿no? Y tenemos que entrar cada vez a hilar más fino y a darnos cuenta de que no somos una categoría monolítica, sino que somos diversas y que por lo tanto hay que tener, junto con el enfoque y perspectiva de género, hay que tener un enfoque interseccional, ¿no? De cómo se entrecruzan, se intersectan otras múltiples realidades que hacen que por lo tanto la situación se vea más agudizada aún o desproporcionadamente más agudizada en ciertos grupos de mujeres. Y eso pasa con las mujeres migrantes, ¿no? Entonces también tienes que considerar la condición de mujer migrante, entender el fenómeno de la migración previo a la pandemia, que en América Latina ha cambiado. O sea, pensemos que hace unos años atrás quienes migraban eran principalmente los hombres, por razones de carácter laboral, y eso comenzó a cambiar en los últimos años de manera muy significativa, y empezaron a migrar mujeres con niños y niñas. Eso transformó completamente los sistemas de respuesta hacia la migración, desde el punto de vista incluso de los servicios que se les pueden otorgar. Eran servicios pensados únicamente con una mirada muy masculina, y comenzaron a llegar mujeres con niños, niñas, y empezaron también a sobrecargarse las tareas de cuidado en las mujeres migrantes. Entonces, si no se tiene esta concepción en toda dinámica, es muy difícil lograr que las políticas, planes y programas tengan un impacto positivo porque se desconsideran variables que son fundamentales. Lo mismo en el caso de la pandemia, ¿no? Las mujeres migrantes, al tener, además, generarse esta condición, ¿no es cierto?, de impacto en el empleo y en la posibilidad de inserción laboral en los países de destino, entonces buscan la forma de volver a sus países de origen. Pues en el país de destino el estímulo por estar ahí se acaba, ya no existe, no hay ese incentivo porque hay una restricción de inserción laboral en esos países también, y por eso la búsqueda de regresar a sus países. Entonces ahí principalmente la ACNUR y la OIM, que son los organismos internacionales cuyos mandatos tienen que ver tanto con refugiados como con migrantes, son quienes han desarrollado mecanismos de apoyo directo en los puntos de entrada, en los puntos de salida de los países, para que las personas, las mujeres, etcétera, tengan mínimos servicios esenciales de apoyo. Estamos todavía trabajando en eso. Y ONU Mujeres forma parte de esa respuesta también a través de bueno, voy a decirlo en inglés lamentablemente, pero es el multi-partner que se genera, ¿no es cierto?, como respuesta entre distintos organismos internacionales para entregar soluciones, por ejemplo, en el caso de los migrantes. Están todos los equipos de Naciones Unidas trabajando eso en los países para entregar servicios esenciales en los puntos de salida y puntos de entrada, donde, por ejemplo, se consideren los temas de violencia que pueden vivir las mujeres migrantes. ¿Qué hace una mujer migrante que está con sus hijos a cargo y que vive situación de violencia sexual, por ejemplo? ¿A quién acude? ¿A quién le pregunta? Y una vez que acude y pregunta, ¿qué le responden? ¿Y esa persona que le responde está capacitada para responderle? Son los operadores, los funcionarios y funcionarias públicas de los puntos de salida a los países y de entrada a los otros, ¿tienen las condiciones y la formación necesaria para responder a un caso de violencia? Entonces estamos preocupándonos de generar esas capacidades, por supuesto, acompañados de los propios estados, que cada vez van teniendo mayor conciencia sobre estos temas y van también focalizando recursos para generar esas capacidades. Esto es un tema de colaboración. Naciones Unidas lo que hace es colaborar con los estados para que se implementen medidas que son finalmente estándares internacionales para el enfrentamiento de este tipo de crisis. Muchas gracias, Paula. Y a propósito también de lo que tú analizabas y lo que Catalina nos adelantó sobre la crisis del cuidado, ¿cómo ustedes analizan y creen que se podría resolver la crisis del cuidado que se vive en Chile? Bueno, que se vive en realidad, como Paula decía inicialmente, es un problema que ya que a nivel global a propósito y que está agudizado producto de la pandemia. Catalina, partimos contigo. Perdón, pero ¿puedo meter la cuchara en la pregunta anterior? Por supuesto, siempre puedes meter la cuchara. Es que me parece súper importante relevar el trabajo que ha estado haciendo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, con un montón de organizaciones de la sociedad civil que elaboraron una agenda de género COVID a través de una mesa de trabajo, y que uno de los puntos que releva este informe es justamente la situación de las mujeres migrantes, y establece una serie de medidas urgentes y un diagnóstico, ¿cierto?, respecto a la situación de mujeres migrantes
que me parece que es bien interesante de destacar, y en particular me parecía, qué sé yo, releva situaciones que uno quizás no es capaz de visualizar, porque evidentemente nosotras, por lo menos que no estamos en, Paula está como migrante en este minuto, pero tú y yo, Camila, no, y quizás por eso no podemos darnos cuenta, pero en una situación de pandemia, las personas que están en nuestro país y que no tienen, por ejemplo, una cédula de identidad todavía, y tienen un carnet de identificación nacional, ¿cómo accede a las prestaciones de salud del sistema público? Entonces, esta agenda que elaboró la presidenta del Senado establece estas cuestiones, estas preocupaciones que son quizás para nosotras invisibles, pero que están siendo hoy día un obstáculo para que esas mujeres puedan acceder a prestaciones mínimas en un contexto que es de urgencia, además, y de la gravedad que tenemos. Entonces, se plantea este tema de poder asignar un RUT o un número identificador a las personas que aún no han logrado obtener sus cédulas de identidad para efectos de acceder a la salud. Se establece también el tema, como mencionaba Paula, de la violencia, ¿cierto? Las mujeres migrantes que sufren violencia y cómo tiene que haber una especial preocupación respecto de ellas, sobre todo que si no tienen redes, ¿cierto? Sociales a las cuales acudir. Ahí es tremendamente relevante que se establezca y se difunda, ¿cierto? Desde la autoridad, cuáles son los canales a los cuales pueden recurrir. Y agarrándome también de este enfoque interseccional, hay un determinado grupo de mujeres migrantes que están en una situación tremendamente precaria, y son las trabajadoras de casa particular migrantes. Ya las trabajadoras de casa particular en nuestro país, que son un número muy elevado de mujeres trabajadoras, están en una situación absolutamente de abandono por parte de la autoridad, no han podido acceder en igualdad de condiciones, ¿cierto?, a los beneficios que se han establecido estatales. Ahora se está tramitando en el Congreso, ya se aprobó en primer trámite, ¿cierto?, una iniciativa legal, afortunadamente, pero lo cierto es que si las trabajadoras de casa particular están mal, las trabajadoras de casa particular migrantes están aún peor, en una situación aún más precaria. Y es algo que debiese, evidentemente es un enfoque que debiese recogerse en la iniciativa legal que se está empujando ahora. Eso, era simplemente eso lo que quería comentar, y tengo mala memoria, entonces no sé, se me olvidó hacia dónde iba. Yo estoy para recordarte. La crisis del cuidado, sobre el análisis que ya más acabado de esta crisis del cuidado que se muestra más en pandemia, y cómo ustedes piensan que podría resolverse, o para empezar a avanzar a esto. Paula, ¿cuál es tu visión? Bueno, miren, hace el 19 de agosto, ONU Mujeres y CEPAL a nivel regional lanzamos un policy brief sobre justamente el tema de los cuidados y el COVID, generando una serie de recomendaciones que yo invito a visitar y a revisar. Primero que todo, aquí vuelve de alguna manera el análisis que hacíamos al inicio, ¿no? Durante mucho tiempo, organismos internacionales y, por cierto, también organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, también intentos, por supuesto, de política pública, han querido relevar el hecho de que se requiere de un sistema nacional de cuidados, que se requiere de un Estado respondiente, activo, responsable respecto de labores que tienen que ver con la reproducción social, con la posibilidad de que la sociedad pueda seguir funcionando, ¿no? Eso siempre lo hemos planteado, y por lo tanto se requiere de una inversión pública importante para poder generar este sistema nacional de cuidado como un tema de sociedad, como un tema donde hay un principal responsable, por supuesto que es el Estado, pero es una sociedad en su conjunto, porque el sector privado también tiene mucho que aportar en esto. Porque hemos dicho siempre que las mujeres han subsidiado al Estado y a la sociedad entera, llevando adelante las tareas de cuidado de manera no remunerada, que no figuran en las cuentas públicas, que no figura, por lo tanto, como un aporte económico al PIB de los países, cuando lo es, en realidad, ¿no? Ahora, eso en los últimos años, gracias principalmente a iniciativas de centros de estudio y también de política pública, en el caso de los gobiernos de la presidenta Bachelet, se avanzó hacia una mayor visibilización y cuantificación
de lo que era justamente el tiempo dedicado a los cuidados y cómo eso se traduce finalmente económicamente, ¿no es cierto?, en recursos. Y por lo tanto, aquí se abren varias posibilidades cuando generamos una política de cuidados. O sea, no solamente tiene que ver con que repartamos la responsabilidad que significa cuidar a otros, y yo no solamente estoy pensando en el tema maternidad, paternidad, porque estamos hablando del cuidado en sentido amplio, estamos hablando en el cuidado en el sentido de lo que significa cuidar a personas mayores, cuidar a personas que tienen alguna discapacidad, cuidar a personas que tienen alguna enfermedad, todo el ámbito de los cuidados que se han supuestamente, ¿no es cierto?, casi dado por sentado, que lo tienen que hacer las mujeres y lo tienen que hacer de manera gratuita. Y no es solamente una cosa que es como un mandato social, que está en la norma social, por decirlo así, que se asimila en el proceso de socialización en el sistema patriarcal, sino que además la mujer lo interioriza tanto, que en el momento de definir su identidad también se define desde ahí, ¿no? Entonces también hay un impacto desde el punto de vista casi identitario. ¿Por qué pasa esto? Y es tan fuerte desde el punto de vista económico también, tiene un impacto económico, porque se analizaba, ¿no es cierto?, en casos chilenos, justamente la cantidad de pérdidas de empleo, ¿no es cierto?, de mujeres, producto de la crisis, de la pandemia, del COVID, que han salido del mercado laboral. Ya sabemos que la inserción al mercado laboral chileno ha sido y ha costado sangre, sudor y lágrimas y ha sido muy lento, ¿no? Me refiero a la inserción laboral de las mujeres en el mercado formal del trabajo. Con esta crisis salen muchas mujeres, pero el efecto de volver al mercado del trabajo es completamente distinto en hombres y mujeres. Las mujeres no vuelven con la misma velocidad, no están buscando trabajo, o sea, una vez que salen, se hace la encuesta y usted está buscando trabajo y no está buscando trabajo a pesar de que antes haya estado empleada. Y eso tiene que ver con la crisis de cuidado, porque si no está resuelto el cómo cuido a otros, cómo cuido a la adulta mayor o adulto mayor a mi cargo, cómo cuido al enfermo a mi cargo, cómo cuido a los niños o niñas a mi cargo, entonces yo no me veo como mujer trabajadora, que necesito un ingreso obviamente para la subsistencia, sino que me veo como cuidadora. Y eso no tiene remuneración en la tradición. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la concepción que hay que cambiar, porque eso tiene un profundo impacto en el desarrollo de los países y las comunidades, además del desarrollo de esa propia mujer, ¿no es cierto?, como su derecho al trabajo, sino que además tiene un impacto, ya sabemos fuertemente, en sus personas a cargo, en sus hijos e hijas. Sabemos cómo cambia la situación de la familia en su conjunto cuando el ingreso lo percibe la mujer. Sabemos que la mujer además lo que hace es repartir su ingreso. El ingreso de la mujer se reparte, se distribuye, ¿no? Entonces, tiene un impacto muy fuerte el que no se pueda volver a incorporar al mundo del trabajo y que eso tenga que ver con una crisis de cuidado y por lo tanto deja al descubierto la necesidad de los sistemas de cuidado. Pero muy rápidamente, para no cansar, hay propuestas de medidas específicas para implementar políticas de cuidado en el mediano y en el largo plazo. Se requiere información y datos. Se requiere, por lo tanto, promover el desarrollo periódico de encuestas de uso del tiempo, levantar información relevante de manera regular, ¿no es cierto?, así como se hace con otros tipos de encuestas, porque eso te va generando la evidencia necesaria para el desarrollo de las políticas públicas. Se requiere, por supuesto, inversión pública en infraestructura, mejorar la calidad de los servicios de cuidado, pero generar también la infraestructura para el funcionamiento de los servicios de salud, de educación y de cuidados de primera infancia, de personas, de atención a personas en situación de discapacidad, personas mayores o en situación de dependencia, etcétera, ¿no? Se requiere formación y capacitación, porque hay que capacitar a las personas que realizan tareas de cuidado de forma remunerada, en condiciones de trabajo decente y que no se transformen en posiciones de, ¿no es cierto?, de empleos precarios. Hacer transferencias monetarias y licencias pagadas por cuidados, o sea, apoyar los subsidios totales y parciales en la contratación de servicios de cuidados para niños, niñas, personas mayores con discapacidad en situación de dependencia, impulsar la ampliación de los permisos de paternidad y parentales remunerados, ampliar los esquemas de licencias remuneradas por cuidado de diverso tipo que no profundicen los estereotipos de género, compatibilizar entre cuidado y trabajo remunerado, y esto tiene que ver con la corresponsabilidad social, esto tiene que ver con la participación de las empresas, esto tiene que ver con instalar estos temas en las cláusulas de los convenios de negociación colectiva, es decir, esto tiene que ver con asimilarlo la empresa también como una práctica de promoción de igualdad de género
de manera sustantiva. Esto requiere de promoción de cambio cultural. Sabemos que en Chile y en otros países de América Latina se sigue necesitando apoyo comunicacional para transformar esta norma social de la que hablaba yo hace un momento, de manera que un hombre pidiéndose una licencia por razones de cuidado no sea sindicado, ¿no es cierto?, de manera se subestime o se descalifique. Se requiere de una política macroeconómica que permita desarrollar modelos de equilibrio general y matrices de contabilidad social, integrando variables que reflejen la economía del cuidado para incorporarlos en el diseño de las políticas macroeconómicas. Yo creo que hoy día está siendo una demanda muy fuerte hacia los gobiernos, hacia los estados, este tema principalmente, con mucho argumento sólido, con mucho argumento de las economistas feministas, digamos, y por lo tanto aquí ya no hay como excusa para decir que este es un tema que no se debe abordar desde la política pública, porque es totalmente abordable desde la política pública, incluso genera una oportunidad desde el punto de vista de la actividad económica, de la reactivación de la actividad económica, porque tú generas una actividad económica remunerada, con capacitación, con condiciones de trabajo, en fin, abres una oportunidad ahí de inserción laboral también, y por lo tanto se pueden seguir estas recomendaciones que tienen los organismos internacionales y que, insisto, muchos países han ido desarrollando desde sus propias políticas públicas, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, como algunos estados de México, y lo que incipientemente se está haciendo en Chile también. Cata, ¿tú quieres agregar? Creo que Paula lo ha dicho todo con... Estábamos así como yo me sentí en una charla. Es interesante porque, ¿sabes qué? Es interesante porque también a nosotros nos permite conocer la visión que se está viendo a nivel latinoamericano y también ejemplo de otros países, ¿verdad? Bueno, aparte de la crisis del cuidado, en este contexto hemos visto lamentablemente, lo voy a volver a personificar en Chile, pero seguro en otros países en América Latina, el tema de la violencia de género, que se ha visto. El caso, por ejemplo, bueno, yo estoy viviendo en Temuco, no lo he dicho, ahora lo digo, estoy viviendo en Temuco, la situación aquí que pasó con Antonia Barra y el caso del violador Martín Pradena. Bueno, vimos la situación de Ámbar Cornejo, la lamentable muerte, asesinato, femicidio de Norma Vázquez, la carabinera, ¿verdad? Y bueno, a nivel latinoamericano de seguro hay otros terribles y lamentables casos. Entonces me gustaría preguntarle a ustedes cómo podemos, cómo los gobiernos y gobernantes, tomadores de decisiones pueden enfrentar para ya terminar con la violencia, como también en el caso del Poder Judicial, también cómo ya nos ponemos todos de acuerdo ya para avanzar hacia terminar con la violencia de género, tanto a nivel institucional, cambios también institucionales, como también en la sociedad. Partimos con Cata y después con Paula. Sí, a ver, yo creo que en Chile, en nuestro país, que somos un país extremadamente legalista, normalmente partimos y terminamos por la necesidad de cambios legales. Y yo quiero relativizarlo, pero de todas maneras me parece importante señalar que no contamos en Chile con un marco jurídico adecuado. No tenemos una ley integral de violencia contra las mujeres que nos permita hacer frente al fenómeno de la violencia de género, tanto en el ámbito privado como público, y que tenemos que avanzar hacia ahí. El Comité CEDAW lo planteó en sus últimas recomendaciones el año de 2018 y antes ya lo había planteado, ¿cierto? Y creo que es a lo menos un diagnóstico que de la sociedad civil se ha hecho y que yo creo que comparten muchos actores institucionales también. Tenemos que avanzar hacia una ley integral, se está tramitando desde el gobierno de la presidenta Bachelet un proyecto de ley que desafortunadamente no ha podido ver la luz, pero que va a permitir solucionar algunos de los problemas que tenemos. Pero yo partí diciendo que todas las soluciones no están en la legislación. Y me parece que es tremendamente relevante hacer el punto de los recursos económicos que se requieren. O sea, mientras no se asignen recursos económicos suficientes para implementar la normativa y para crear una institucionalidad que realmente pueda hacer frente a un fenómeno tan generalizado como la violencia de género, no vamos a tener
no vamos a tener soluciones, no vamos a poder erradicar la violencia. Y tú lo mencionabas ya, Cami, efectivamente hay un aspecto de cambio cultural en el que hay que avanzar, o sea, más allá de los recursos y más allá de las legislaciones que tienen un efecto simbólico, pero no lo logran todo, hay que hacer un cambio cultural que parta desde la educación, desde la primera infancia, ¿cierto? De hecho, si miramos la Convención Belén do Pará, en el artículo 6, cuando se señala que implica el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, la Convención señala dos aspectos: el derecho a vivir una vida libre de discriminaciones y el derecho a ser educadas libre de patrones estereotipados y de prejuicios que refuercen la subordinación de las mujeres. Y eso no es menor, o sea, la definición del derecho a una vida libre de violencia está vinculado a la educación y está vinculado al derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, hay que avanzar hacia ese cambio cultural, pero también, evidentemente, incidir en los operadores de justicia, porque vemos que la mayoría de muchos de los problemas que enfrentamos las mujeres luego de padecer violencia, de ser víctimas de violencia, es enfrentarnos a un sistema en que las policías, ¿cierto?, los operadores de justicia, tanto el Ministerio Público como los jueces, las defensorías, actúan de manera estereotipada, sin perspectiva de género, revictimizando a las mujeres o no impulsando investigaciones adecuadas, ¿cierto?, por sesgos de género. Entonces, hay un ámbito en el que hay que incidir de manera fuerte y que tiene que ver con el cambio cultural. Y, bueno, y evidentemente y evitar la impunidad es también un factor tremendamente relevante para avanzar hacia la erradicación de la violencia, porque, como dice la Corte Interamericana, la impunidad de las violaciones a los derechos humanos propicia la repetición crónica de esos hechos. Y vemos, si es que miramos las cifras, por ejemplo, en materia de violencia sexual, la tasa de delitos que se condenan, de los que son denunciados, es ridícula, es ínfima. Entonces, tenemos ahí una alta tasa de impunidad que desafortunadamente nos deja a merced de la repetición crónica esta que señalaba. Paula. Sí, mira, bueno, comparto plenamente todo lo señalado por Catalina y efectivamente hay que comprender la violencia contra las mujeres como un elemento, digamos, estructural, como la manifestación más clara y evidente de la discriminación, ¿no?, que sufren las mujeres. Es la expresión más radical y, por supuesto, y también la más tremenda, ¿no? Pero sin desmerecer que esto forma parte de un continuo y que lo que se transforma en violencia física expresa tiene un origen, como en una célula chiquitita, ¿no?, que tiene que ver con el machismo y todas las expresiones de disvalor hacia las mujeres en las cosas más nimias que nos pueden pasar. Entonces, cuando hablamos del micromachismo hasta el feminicidio, hay que entender que hay un continuo. Y por lo tanto es tan importante el abordaje de esas pequeñas señas. Es lo que hacemos cuando se trabaja bueno, en mi vida pasada, muy pasada ya, en el trabajo con las mujeres sobrevivientes de violencia, cuando tú trabajas con ellas en la identificación de las señales, ¿no? Que generalmente uno tiende como a subvalorar, a decir, no, pero si en realidad está siendo cariñoso, no, en realidad está siendo tierno, porque en realidad se está preocupando de mí. Está todo el control puesto sobre la mujer, ¿no es cierto? Y te das cuenta que ahí están las señales justamente de la violencia. Bueno, y eso tú lo puedes hacer a nivel macro. O sea, eso es lo íntimo, pero eso también a nivel público. Entonces hay un elemento que es estructural. Segundo, que hay un elemento que es cada vez más importante y que yo siento que a lo mejor en Chile todavía con menos fuerza, a diferencia de otros países de América Latina, se logra visualizar la violencia de género como un tema de carácter realmente social, ¿no? O sea, y no como un problema privado. O sea, todavía en Chile yo siento que se habla de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Como circunscribiéndolo a un espacio que ese espacio privado no tuviera nada que ver con la normalización, naturalización y aceptación de la violencia contra las mujeres en el espacio público. Y tiene todo que ver,
¿no? Entonces tenemos que hablar de violencias de género, porque creo que hay que darle el carácter público que tiene, ¿no? Y el carácter social que tiene, de sistema cultural patriarcal en el cual se puede ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la mujer vive violencia, es víctima de violencia, y como dice Catalina, va al sistema de justicia, ese sistema de justicia que está inmerso en este sistema patriarcal, al tener tan naturalizada esa violencia, reacciona ante esa denuncia desde esa naturalización. Entonces, por eso es que es tan importante entender que no es violencia intrafamiliar, sino que es la violencia del sistema completo con el que se enfrenta la mujer también cuando denuncia y vive la doble y triple victimización, ¿no? Entonces, ahora, el trabajo que se está haciendo es desde todos los frentes. Y eso creo que es importante porque cuando uno siente que no hay, digamos, hay como desesperanza, eso angustia mucho. Yo creo que hay que mostrar los tremendos avances que hemos tenido. Pensemos en la propia evolución de Chile, desde la primera generación de leyes, cuando hablamos justamente de violencia de género, de violencia intrafamiliar, y era una falta, ¿se acuerdan? En los tribunales, en los juzgados de policía local, Cata. Y la falta era menos grave que un mal estacionamiento en público, digamos. Si tú te estacionabas mal, eso era más terrible. O sea, de eso a efectivamente haber avanzado en materia de legislación, pero nos queda un tramo. Y así como le queda un tramo a Chile, le quedan tramos también a muchos otros países. Desde ONU Mujeres, junto a CIDME SECVI, principalmente el mecanismo independiente que hace seguimiento a la Convención Belém do Pará, que aquí mencionado Catalina, se hizo un estudio conjunto de análisis de las legislaciones de América Latina en relación a la violencia, y no hay país que no haya legislado, o sea, todos los países han legislado, y quiero darle aquí un súper reconocimiento a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas, porque en realidad han sido ellas las principales impulsoras de que existan en realidad tanto legislación como política pública en el abordaje de la violencia. Y por eso se ha podido evolucionar. Ahora, la generación en la que estamos obviamente significa que el feminicidio no se puede tipificar solamente para situaciones de carácter privado e íntimo. La CEDAW también nos lo dijo y se lo ha dicho a otros países también. Tenemos que avanzar a hacer reconocimiento, ¿no es cierto?, como insisto, más societal de la violencia para entender el feminicidio en toda su profundidad, y tenemos que avanzar hacia leyes de reparación, porque tampoco hoy día es casi inexistentes, ¿no es cierto?, las reparaciones, tanto a las sobrevivientes como las reparaciones a los niños y niñas que la puedan sobrevivir en caso de muertes violentas de mujeres. Y no existen, entonces, desde el punto de vista del Estado, cómo reparamos de alguna manera esa vida que ha quedado truncada y los impactos enormes que tienen para la familia que la sobrevive. Entonces, ¿ha habido evolución de la legislación? ¿Hay abordajes? Sí, efectivamente, falta avanzar, estamos en ese estadio. Las políticas públicas hoy día están avanzando con mayor decisión, pero falta, por supuesto, presupuesto, falta, sin lugar a dudas, una mayor, podría decir yo, continuidad en las capacidades instaladas que tenemos que ir dejando en los estados. ¿Por qué digo esto? Porque capacitamos operadores de justicia, pero luego esos operadores de justicia se van, y si esto no es una política institucional, entonces esto se va como agua entre los dedos. Entonces tenemos que necesariamente dejar instaladas realmente esas capacidades para que el Estado comprenda y actúe en función de la gravedad y la profundidad que tiene este tema. La violencia contra las mujeres es la violación a los derechos humanos más aceptada y generalizada que existe. La gente mira como, o sea, claro, nos consternamos en el momento que nos enteramos, pero como que la vida siguiera sucediendo, ¿no? Y no nos escandalizamos frente a un hecho tan tremendo, tan cotidiano que viven miles de mujeres en nuestro continente. Oye, qué fuerte lo que dice, y eso de la violación de derechos humanos más aceptada, es como que llega, y creo que hay que empezar a visibilizarlo en cada vez que veamos esta y quiero agregar un elemento muy cortito, si la Cata quiere meter la cuchara, y yo feliz, una cosa muy chiquitita. Sí. Es tan estructural el tema que cuando las mujeres se incorporan a la vida política y a la vida pública, de la forma más, comillas, masiva en que se está ocurriendo hoy día, 30.9% en promedio de las mujeres hoy día ocupan los escaños parlamentarios, ¿no es cierto? En América Latina, digo, hay sobre el promedio y bajo el promedio,
pero bueno, ese es el promedio, 30. Logramos la masa crítica del 30.9 a nivel de América Latina, insisto. Hay países bajo eso, Chile, por ejemplo, hay países sobre eso, México, Bolivia, por otro. Bueno, pero cuando digo esto, digo que entonces esa violencia, como es estructural, cuando la mujer se va al espacio público, se va al espacio político, esa violencia se traslada hacia ahí también, se extiende hacia allá. No solo se traslada porque la puede seguir viviendo en el espacio privado y la vuelve a vivir en el espacio público, con un contenido de género. Entonces la mujer que aparece en lo público, ejerciendo liderazgo, no necesariamente el político tradicional, sino que el liderazgo de ser una actora pública, va a sufrir ataques cargados de misoginia y cargados de violencia machista, y eso te demuestra una vez más cuán estructurales son las violencias de género. Cata, ¿tú quieres agregar? Sí, iba en la tónica del mensaje esperanzador también, porque cuando hablamos sobre los derechos de las mujeres, la desigualdad en que nos encontramos, uno termina un poco desesperanzada y no es la idea. Y en esta tónica quería simplemente agregar que en nuestra región, el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha desarrollado una serie de estándares internacionales muy precisos en materia de violencia de género y cómo los estados deben abordarla, desarrollando este deber de la debida diligencia que deben implementar los estados para hacer frente a la violencia y erradicarla, y ya desde el año 2008, en que se dicta la sentencia en el caso de Campo Algodonero contra México, ¿cierto? González y otras, desde ahí en adelante se han dictado una serie de sentencias de la Corte Interamericana que ha ido consolidando esa jurisprudencia, pero además profundizándola en qué tipo de actuaciones debe tener el Estado, por ejemplo, en casos de violencia contra niñas, en casos de violencia sexual contra indígenas. Entonces, están los estándares internacionales. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo que hay que hacer es que, y sobre todo desde la sociedad civil, del movimiento de mujeres y feministas, agarrar los estándares y exhibírselos a la autoridad para que por favor los cumpla, pero ya hay bastante dicho, ya tenemos los lineamientos de los organismos internacionales también, desde ONU Mujeres, Naciones Unidas, el Comité CEDAW con su última recomendación, que es la número 35, que actualiza la número 19 sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres, también establece pautas concretas de qué es lo que deben hacer los estados para enfrentar este fenómeno. Entonces, ya están los principales lineamientos, hay que hacer que se avance en el cumplimiento de ellos. Entonces, tampoco estamos en una situación de desamparo total, hay mucha información, hay muchos lineamientos y hay que impulsar a las autoridades, ¿cierto?, a que avancen en su cumplimiento. Y en cuanto a lo que decía Paula sobre la violencia política contra las mujeres, y en la misma tónica del mensaje esperanzador, los organismos internacionales ya han dicho mucho sobre esto. El MESECBI sacó su ley modelo interamericana sobre el tema de la violencia política. Hay un proyecto de ley modelo que la idea es que el MESECBI entrega, ¿cierto?, las expertas del CEDI entregan este modelo de ley para que los estados lo agarren y lo traigan a sus ordenamientos internos con las adecuaciones evidentes que cada estado tiene que hacer, porque todos los países somos distintos. Una misma ley no sirve para todos los países, hay que adecuarla a la realidad local, ¿cierto? Pero existe, incluso en el caso de la violencia política, que es algo que uno puede decir que es muy novedoso, ¿cierto? Ya tenemos los lineamientos, estándares internacionales que tenemos que buscar implementar. Totalmente, perdona Cata, pero es que, y Cami, en lo que está diciendo la Cata ahora último, o sea, decir primero que el 2018, en la Asamblea General de 2018, la relatora especial para los temas de violencia, Dubravka Simonovic, hace su reporte, entrega el reporte sobre violencia contra las mujeres en política. Y hay una serie de recomendaciones para los estados, para los organismos internacionales, para la sociedad civil. Entonces, nosotros a partir de esas recomendaciones de la relatora especial, desde ONU Mujeres, con MESECBI, hicimos un proyecto regional para justamente difundir aquellas acciones necesarias para el abordaje de la violencia contra las mujeres en política, entre las cuales está la difusión de la ley modelo de MESECBI y está la difusión del protocolo, también de MESECBI, para los partidos políticos.
y actores fundamentales, significativos para el abordaje de la violencia contra las mujeres en política. Entonces, hay de que instrumentos y recomendaciones y, mira, cosa de tomar, llevar, adaptar, adecuar, pero está todo. O sea, no, como que no hay excusas desde el punto de vista de la producción del conocimiento y de todo eso. Y con respecto a los estándares, solo quería decir, porque es súper contingente, nosotros terminamos el día 1 de septiembre una serie de 3 conversatorios que hicimos a propósito de un documento desarrollado justamente, yo sé que esto va a ser de mucho, mucho interés de Cata, porque ella es abogada y se dedica a estos temas, que es un documento sobre estándares de protección de derechos humanos de las mujeres, herramientas necesarias para la defensa de su participación política, donde lo que hacemos es sistematizar, ¿no es cierto?, los pronunciamientos del sistema interamericano, del sistema europeo y del sistema internacional, justamente, y se analizan los principales causas, los principales fallos, etcétera, pero además es muy relevante porque para quienes abogadas y abogados que llevan adelante procesos de litigio estratégico ya tienen ahí sistematizadas esas causas y por lo tanto pueden llevar adelante sus defensas también con esa jurisprudencia, con esos argumentos. Quería decirlo porque es mucha información. No, es muy, muy importante porque, insisto, puede ser que quienes nos vean mucho desconocimiento de lo que está pasando también a nivel regional, por eso es importante, Paula, tu participación acá para que nos amplíe la perspectiva y Cata que sabe también. Sí. Son todas las 2 unas secas. Hoy han pasado 46 minutos. Sí. Heavy, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué nos dijeron? Así que, hablando. Oye, ¿qué nos dijeron? Me dijeron, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Bueno, ahora quiero llegar a una última pregunta que yo creo que ya es más como personal, o sea, no es personal, sino como del corazón. Me gustaría saber qué es para ustedes el feminismo y cómo desde este anhelo y expectativa que ustedes tienen y cómo ustedes como mujeres feministas quieren avanzar hacia la sociedad que necesitamos, a propósito de todo lo que hablamos, y que me gustaría mucho que dieran a conocer esta visión de anhelos, sueños, etc. Eso. Parte la Cata. Catalina. Oye, qué difícil tu pregunta. ¿Qué es para ti el feminismo? Porque no me quiero poner dogmática, no quiero ponerme a decir que hay una teoría crítica, que hay distintos feminismos. Yo creo que desde el corazón, desde la guata. Desde el corazón, de la guata, yo creo que el corazón. Desde la guata, para mí el feminismo es sinónimo de la lucha por la emancipación. De la emancipación no solo de las mujeres, sino que de la emancipación de todos los grupos que hemos sido históricamente oprimidos, subordinados, excluidos. Entonces, el feminismo es una ideología y una energía, una fuerza que lo que busca es que las personas seamos respetadas, que las personas podamos vivir con dignidad, que las personas no estemos sometidas a la explotación de otro más privilegiado, sino que podamos todos perseguir nuestro proyecto de vida y vivir de buena vida, de buena manera, una vida que sea plena. O sea, yo creo que va por ahí, que tiene que ver con el tema de buscar. Mi hijo está gritando como loco afuera de la puerta. El mío también estaba por ahí, mi hijo estaba por ahí. Parte de. Eso, es buscar la emancipación de uno como sujeto y reconocer que no solo nosotras somos seres oprimidos, sino que habemos muchos seres oprimidos que requieren del trabajo colectivo para liberarse de las cadenas invisibles a las que estamos atados. Paula. Sí, bueno, mira, voy a parafrasear a quien conocemos, ¿no? Yo digo que ser mujer y no ser feminista es una contradicción hasta biológica. Pero mira, yo siento que el feminismo es sobre todo, bueno, un movimiento por la inclusión, un movimiento por la humanidad, un movimiento por el reconocimiento al valor que tenemos realmente todos, ¿no?
Entonces me parece que es su naturaleza, su esencia, es sobre todo un movimiento por abrazar, por juntar, por incluir y porque tus diferencias realmente no se traduzcan en discriminación. Es un movimiento de defensa de derechos humanos, es un movimiento que de alguna manera, ¿no es cierto?, si abrazamos sus principios, podríamos sin lugar a dudas generar sociedades mucho más igualitarias y con más justicia social. Y desde el punto de vista más de los desafíos que significaría abrazar el feminismo, por ejemplo, desde nuestras democracias, es reconocer y hacer la autocrítica de alguna forma a de que toda la teoría democrática hoy día ha sido una teoría democrática escrita sobre la base de una exclusión que han sido las mujeres. Entonces yo creo que parte por una redefinición de la democracia y por eso es que estamos impulsando y el movimiento feminista está impulsando hace tiempo, así lo dice el Consenso de Montevideo desde hace unos años atrás, un enfoque de democracia paritaria en realidad, donde partimos por el número, pero en realidad lo que estamos queriendo decir no es solo numérico, sino que lo que estamos queriendo decir es que tiene que haber un nuevo pacto necesariamente de la sociedad entre hombres y mujeres. Solo lo planteo binariamente, pero entendiendo que al decir que estamos incluyendo a la mitad de la población de los espacios de decisión y de los espacios de cómo se configura y se dibuja la sociedad, estamos incluyendo a todas las diversidades también, ¿no? O sea, a mí me parece que es una puerta de entrada, una llave para la inclusión de todos y siento que es una tremenda oportunidad la fuerza que está tomando el movimiento feminista en esta cuarta ola ya, justamente para interpelar al Estado, para interpelar nuestras democracias y para decir que nuestras democracias, si realmente quieren ser tales, necesitamos paridad en todo. Y eso lo podemos articular las mujeres, lo está articulando el movimiento de mujeres a lo largo y ancho de América Latina, y significa tomar esto como un proyecto político, porque el feminismo es un proyecto político también. Así como es un proyecto humanitario, digo yo, es un proyecto político en sí mismo, y por lo tanto significa abrazar esas banderas para construir una visión de Estado y una visión de país también. Qué interesante. Bueno, yo antes de cerrar me gustaría hacer un recordatorio. Hace un par de años la Cata participó en una actividad que hicimos como fundación y a mí me quedó una frase que me dijo que yo creo que me quedó como para siempre, que en el fondo que el feminismo es como que te saquen una venda de los ojos. Y eso también ha sido para mí. También quise meter la cuchara y decir que era para mí, que en el fondo también me identifica mucho lo que ustedes plantean y efectivamente siento que el feminismo me abrió los ojos. Uno no nace así porque finalmente toda la carga patriarcal viene, como decías, uno la tiene que no quiero tenerla a veces. Ya, pero bueno, entonces quisiera agradecerle esta participación, esta conversación que se me pasó volando. Para mí ha sido un privilegio estar con ambas, que participen en esta instancia, dejaron muchos mensajes para quienes nos ven y muy agradecida de que estén acá y que ojalá podamos seguir conversando, dialogando sobre estos temas y otros también. Así que muchas gracias y que bueno, decirle a quienes nos ven, a todos, que se viene ya el tercer capítulo, vamos a ir informando y esperamos que sigamos conversando y aprovechando estas instancias para reflexionar, dialogar y tener una conversación distendida donde podamos conocer también a nuestra invitada, aquí a Paula y a Catalina, que conocimos sus visiones respecto al feminismo, las políticas de género a nivel regional, cómo enfrentar en este contexto pandémico la violencia de género, las crisis, el cuidado, etcétera. Hablamos de todo lo que fuimos, siempre podemos más, pero bueno, ahí veremos otra instancia. Así que muchas gracias y que estén súper bien. Muchísimas gracias. Un abrazo cariñoso. Besitos. Cuídense. Yeah. Chao. Chao.